Muy buenas, estamos de regreso aquí en su podcast hablando de pedagogía. Hoy mis compañeros y yo nos dirigimos hacia ustedes para hablarles de uno de los grandes, Paulo Freire. Con sus investigaciones y con gran variedad de sus proyectos y hablando claramente de su vida, hoy nos referiremos a todas aquellas obras y acciones que él mismo planteó para este ámbito pedagógico y educativo. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la biografía de Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil. Falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Murió a los 76 años. A sus 10 años vivió con su familia en la ciudad obrera de Jaboato, donde compartió la pobreza y las adversidades propias de su condición social en esa comunidad. Paulo Freire hasta sus 16 años pudo ingresar a una secundaria para recibir su educación. A sus 20 años, gracias a una beca que se ganó, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Pernambuco y a la vez enseñaba portugués en una escuela para poder sostener a su familia. A sus 23 años se casó con Elsa Costa de Oliveira, quien era maestra en primaria y tenía buena influencia con Paulo en lo referente a las preocupaciones que tenían sobre la educación. Ella los alfabetizaba a niños de Falaveras y con ello nacería el método de alfabetización de Paulo Freire. Con su amor nacieron 5 hijos. En 1959, Paulo concursaba para la cátedra de Historia y Filosofía de Educación en la Escuela de Bellas Artes de Recife, donde él criticaba la educación escolar en Brasil y reivindicaba la necesidad de replantearla, en la cual insistía en la importancia de la democracia y en la incorporación activa en la educación a través de asociaciones de padres y consejos escolares, que para él eran fundamentales. En 1961, Freire integró un equipo ecuménico de intelectuales brasileños que fundaron en Recife el Movimiento de Cultura Popular, en la cual trabajaron en torno a investigar y recuperar la cultura popular y de las masas populares de la ignorancia y la opresión a través de la educación, en la cual Paulo Freire dirigió el proyecto de educación para adultos, donde creó el método de alfabetización concientizadora. En el siguiente año, en 1962, lleva a cabo una experiencia en la cual alfabetiza a 300 trabajadores rurales en 45 días, con su propuesta metodológica, en la cual Paulo Freire fue llamado por el gobierno para que elabore su propuesta de alfabetización a nivel nacional y participe en la educación secundaria. En 1964, cuando Paulo Freire tenía todo listo para alfabetizar a 2 millones de brasileños, se produjo el golpe militar que lo lleva a prisión durante 70 días acusado de alterar el orden social. En 1980, Paulo Freire pudo regresar a Brasil, donde se desempeña como profesor en las universidades de Campinas y Sao Paulo, y también participó en programas de formación de maestros con educadores en la calle y movimientos de educación popular que en ese entonces se desarrollaba en su país y en América Latina. Las obras más importantes de Paulo Freire fueron La educación como práctica de la libertad, en 1969, La segunda pedagogía del oprimido, en 1970, La tercera pedagogía de la esperanza, en 1992, La cuarta carta a quien pretende enseñar, en 1994, y por último, La pedagogía de autonomía. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño de la liberación de Brasil. El trabajo de su vida es un intento de contribuir a la liberación de los oprimidos a través de la educación popular. En las décadas de 1960 y 1970 luchó como profesor de justicia y solidaridad y por tanto contra la opresión. Muy buenas, estamos de regreso. Hoy hablaremos sobre Paulo Freire, el renombrado pedagogo brasileño. Este es conocido por su profunda influencia en el campo de la educación y la pedagogía crítica. Tanto es así que a lo largo de su carrera escribió numerosas obras que exploran su enfoque de la educación como herramienta de liberación y el empoderamiento de la misma. En ellas
se nombran muchas, pero hoy plasmaremos algunas de ellas, como por ejemplo la más renombrada Pedagogía del Oprimido en 1970. Esta obra es quizás la más icónica de Freire. En ella presenta su concepto de educación problematizada y argumenta que la educación debe ser un proceso de liberación para los oprimidos. Asimismo, la Pedagogía de la Esperanza en 1994, en donde Freire reflexiona sobre su vida y su trabajo, destacando la importancia de la esperanza y la educación en la lucha contra la opresión. También la Pedagogía de la Indignación. Esta es una obra póstuma a Paulo Freire, publicada en 2004. Este libro ofrece una mirada profunda y apasionada a la pedagogía crítica y la importancia de la educación en la lucha contra la opresión y la injusticia, en donde Freire muestra muchos de estos aspectos. También la Pedagogía de la Autonomía en 1993, en donde Freire enfatiza la importancia de la autonomía del educador y el educando, promoviendo un enfoque más demográfico y participativo en la educación. Por otro lado, también plantea las cartas a Guinea-Bissau en 1977. En estas, Freire escribió estas cartas mientras trabajaba en Guinea-Bissau y Cabo Verde, donde aplicó su enfoque pedagógico en la lucha por la independencia. Estas ofrecen una visión valiosa de su trabajo en situaciones de opresión. También la educación como práctica de la libertad en 1967. Esta explora la importancia de la educación como un medio para la emancipación y el diálogo entre educadores y educandos. También la importancia de leer y el proceso de liberación en 1979, en donde Freire destaca la lectura como una herramienta clave para el empoderamiento y la conciencia, especialmente entre los marginados. Tenemos también la educación y cambio en 1979. Claramente Freire discute cómo la educación puede ser una fuerza para un cambio social y cómo los educadores desempeñan un papel fundamental en estos procesos, en esta cantidad de sucesos. También tenemos la educación y conciencia en 1974. En esta obra, Freire profundiza en su concepción de la concientización y cómo esta toma de conciencia puede llevar a la transformación social. También la política y educación en 1991, en la cual Freire discute la relación entre educación y política y cómo la educación puede ser una herramienta para el cambio político y social, y ya lo venimos viendo en la mayoría de sus obras. Tanto así es que estas resumen la política carrera de Paulo Freire y su dedicación a la educación como una herramienta que ya viene siendo muy nombrada de liberación y que plantea una posición hacia el cambio social. Claramente sus ideas aún continúan influyendo a pedagogos, educadores y activistas en todo el mundo, inspirando la búsqueda de una educación más justa y educativa para todos. Bueno, muy buen día. El día de hoy hablaremos sobre el influyente pedagogo filósofo, el pensador político brasileño que fue nacido en 1921, el profesor Paulo Freire. El día de hoy hablaremos sobre sus pensamientos políticos y también sobre su punto de vista pedagógico a la cual él estaba dirigido. Bueno, primero pues hay que aclarar que Freire creía firmemente que la educación tenía el poder pues de liberar a las personas de la opresión. Él argumentaba pues que la educación tradicional mantenía a las personas en un estado de sumisión al transmitir pasivamente conocimientos, en lugar pues de involucrar a los estudiantes de un diálogo, que este diálogo fuera crítico y fuera para la resolución de problemas. Es así que en su lugar él promovió un enfoque pedagógico llamado educación liberadora,
que buscaba pues empoderar a los estudiantes para que ellos pudieran comprender y transformar su realidad a la cual ellos estaban sometidos. Bueno, pues como tal, el profesor Paulo Freire, él no lideró ningún movimiento político en el sentido tradicional de un partido político como lo conocemos actualmente. Tampoco hizo parte de ningún grupo revolucionario, pero su trabajo y sus ideas tuvieron un profundo impacto en el ámbito de la educación y la política social. El movimiento político relacionado con las ideas del profesor Paulo Freire se centró pues en la transformación de la educación y la lucha por la justicia social. El profesor Paulo Freire también tenía un enfoque muy centralizado en la educación liberadora y la concientización política. Tuvo un impacto significativo en la evolución de un movimiento político y social. Aunque el profesor Paulo Freire no lideró un partido político en sentido tradicional, sus ideas y métodos pedagógicos desencadenaron un movimiento político en torno a la transformación social y la justicia. Esto pues primeramente se aplicó en el país de él, el cual se iba esparciendo su movimiento político a lo largo de todo el territorio brasileño y pues también desencadenó e influyó en todo el territorio latinoamericano e inclusive en otros países. También es importante aclarar que pues el movimiento político inspirado por Freire no se limitó a la educación, pues sus seguidores se involucraron activamente en la lucha contra la opresión, la desigualdad y la injusticia. Abogaron por los derechos humanos, la desigualdad de género, la justicia social y la participación ciudadana en asuntos públicos. También, ya para finalizar esta sección del podcast, hay que aclarar que el profesor Paulo Freire también influyó en las políticas gubernamentales en países como Brasil, donde se implementaron programas de alfabetización y educación popular a las personas, como parte de un enfoque más amplio para abordar la desigualdad y la falta de acceso a la educación. Todo esto gracias al movimiento político que fue inspirado por el profesor Paulo Freire. Bueno, esta fue mi sección del podcast. Muchas gracias por escuchar y pasemos a la siguiente sección. Tipos de educación según Paulo Freire: educación bancaria y educación libertadora. ¿Quién creó la educación bancaria? Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, hace una crítica a la educación tradicional de los opresores que llama educación bancaria. La educación bancaria ofrece a los educandos recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos, o sea, solo recibir información. Características de esta educación: el educador siempre es el que educa, el educador es el único que sabe, el educador es quien piensa, los educandos son solo objetos pensados. Educación libertadora surge en 1982 en la pedagogía de Paulo Freire. La pedagogía libertadora está encaminada hacia la formación de seres humanos pensantes. Se trata de hacer libre al educando al reafirmar su identidad gracias al pensamiento. Características de esta educación: concibe el aprendizaje escolar como un proceso de construcción del conocimiento. El educando se siente sujeto de su pensar. El educando puede discutir su pensar, su propia visión del mundo. El educando es crítico. La educación es un acto de amor, por tanto es un acto de valor. Paulo Freire. Un maestro progresista es un educador que se caracteriza por su compromiso con la mejora continua y la innovación en la enseñanza. Este tipo de maestro no solo se define por su formación académica o dominio de estrategias de enseñanza, sino también por una serie de cualidades personales y profesionales. Las cualidades fundamentales de un maestro progresista incluyen: primero, humildad. Es que reconoce que nadie lo sabe todo y que los docentes también son seres humanos que pueden cometer errores. 2. Amorosidad. Tener amor a su trabajo y hacerlo con entrega y dedicación. 3. Valentía.
tener el valor de hacer cosas que muchos no se atreven por temor al cambio o a las críticas. 4. Tolerancia. Virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente dentro de un ambiente democrático y responsable. 5. Capacidad de decisión. Ser capaz de tomar las decisiones pero sin caer en el autoritarismo. Esto es muy importante para una persona que maneja este tipo de capacidad. 6. Seguridad. El docente debe tener una claridad plena de lo que hace, para qué y el por qué decidió hacerlo de tal forma. 7. Paciencia e impaciencia. Debe existir un equilibrio entre ambas por las decisiones y o conflictos que pueden llegar a suceder en el aula. 8. Parsimonia verbal. Controlar nuestra habla. Identificar cuándo es necesario hablar y cuánto. Eso también es demasiado importante para estas situaciones. 9. Alegría de vivir. Tener las ganas de superar los obstáculos y debilidades que se tienen como persona. Y pues bueno, chicos, estas cualidades no son innatas, sino que se desarrollan con la práctica y la experiencia. Y son muy fundamentales para llevar a cabo una práctica educativa progresista efectiva. Sigamos con el siguiente. Los elementos del proceso educativo según Paulo Freire. En la toma de conciencia, evocada a la praxis formadora, a concientización, que significa desciframiento de la realidad vivida. En la reflexión, despierta el espíritu crítico de los hombres y de las mujeres. En la acción, poner en práctica el proceso de reflexión. En la introducción a la alfabetización, para Paulo Freire, el proceso tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, el aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella pueden liberarse, y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. El sujeto, paulatinamente, aprende a ser autor, testigo de su propia historia.